sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Pero dado que estos últimos días estuvimos presenciando la naturaleza de la relación que Taekook ha mantenido durante todos estos años, todo lo que podrías decir es que la honestidad casi podría desbordarse frente a nuestros ojos. Y siendo que Taehyun y Jungkook han hecho cosas extrañas que podrían haber revelado más de lo que alguien podría ignorar, yo realmente no pude evitar hacer este video, con las cosas que me han sorprendido durante todos estos días, ya que para cuando Jimmy Fallon le preguntó a Taehyun qué había extrañado de Jungkook durante su separación por el servicio militar, en primera instancia Taehyun se lo quedó viendo como si no fuese obvio lo que iría a decir, y dado que Jungkook estaba preocupado por lo que fuera a escuchar, y por el contrario su comportamiento tímido y evitativo ante la mirada sospechosa de Taehyun, hizo que antes de que Taehyun pudiera responder, Jungkook se lo quedara viendo con una expresión fácil de leer, siendo que cuando Taehyun dijo que extrañaba que Jungkook lo molestara, pero su mala pronunciación hizo que dijera que extrañaba que Jungkook lo besara, la reacción que tuvo al mencionado a su lado fue muy diferente al que muchos esperaban ver, porque lejos de mostrar incomodidad por la insinuación, Jungkook pareció tímido por la revelación, y encontró sorprendente la reacción que tuvo los fans para cuando llamó a un feliz Taehyun con un par de golpecitos, y pudieron ver el enloquecimiento de los fanáticos que interpretaron Teasing Me con Kissing Me. La expresión de Taehyun incluso en ese momento fue una de completa felicidad al poder decir algo como eso en medio de una confusión, y dado que hasta Jimmy Fallon se quedó muy sorprendido por lo que había escuchado, y no había manera en la que alguien se lo pudiera explicar con coherencia, el hecho de que todos hubiesen escuchado la palabra besar y tuvieran esa reacción, hizo que Taehyun y Jungkook sonrieran con demasiada felicidad al ver la confusión en las caras de todos, siendo que probablemente sí sabían lo que hacían, y se escudaron detrás de no saber pronunciarlo correctamente. Los gestos en Jungkook definitivamente no podían mentir, y dado que Taehyun no podía dejar de reírse por todo lo que estaba pasando, eso fue realmente lo más genuino que pudimos ver, ya que mientras Jimmy seguía igual de desconcertado por la confusión que había pasado y terminó preguntándoles de qué se supone que estaban hablando, quiero que tengan en cuenta que Jungkook no dejó de sonreír en ningún momento mientras los veía aturdidos por la conmoción, siendo que probablemente él sí sabía lo que Taehyun quiso decir y terminó pronunciando palabras que podrían revelar algo más. Su incomodidad ni siquiera hizo presencia en una situación como esta, a pesar de que Namjoon pareció explicarles en coreano lo que estaba sucediendo, y su petición a que Taehyun se explicara más allá de sus palabras, hizo que él dijera despreocupadamente en su propio idioma que Jungkook siempre lo estaba molestando. Por eso, una de las cosas más extrañas que pudieron revelar de su relación fue la evidente expresión que tuvo Jungkook al ser negado por lo que él también pudo haber interpretado como un beso, y dado que Namjoon y Jin parecieron haberlo interpretado de la misma manera que todos, y una paz entró en su cuerpo cuando Taehyun aclaró lo que en realidad quiso decir, Jungkook fue el único que no disfrutó del todo la aclaración, y por el contrario, su expresión pareció perder toda la gracia que la situación anterior le había causado, siendo que a él sí le había gustado la insinuación de un beso entre los dos, porque cuando Jimmy le dijo a Taehyun lo que creyó escuchar y su pronunciación había hecho que él entendiera besar en vez de molestar, todos los demás miembros comenzaron a aclararlo aún más con un nerviosismo que fue evidente en todos, siendo que Taehyun comenzó a negar con la mano con mucho empeño. Jungkook no encontró manera de ocultar su emoción por la mención de un beso, trayendo la sonrisa que había perdido por la aclaración anterior, y moviendo inquieto su pierna como una forma de regular algo que ya estaba sucediendo para ese momento. Pero a diferencia de lo que muchos esperarían, Jungkook fue más feliz escuchando lo que todos interpretaron, que con la aclaración que le terminó salvando toda la carrera. Así que mientras Taehyun moría de la vergüenza por su pequeño error, Jungkook siguió encontrando la situación de la mejor manera, lejos de las reacciones tan evidentes de Taehyun y Namjoon. Él estaba feliz, sumamente radiante y con una emoción que ni él mismo sabía describir. Ya había entendido que todos escucharon que Taehyun dijo que extrañaba que Jungkook lo besara, y aún así nadie pudo quitarle la sonrisa que se extendió por toda su cara, porque aunque viendo la felicidad de los fans, no pudo ser insensible con la vergüenza que consumía Taehyun, y terminó negando poquito con cierta incredulidad, y todavía con una mínima sonrisa, siendo que durante toda la confusión y conmoción, Jungkook no pudo evitar haber revelado la verdadera naturaleza de su relación a través de su reacción. Lo mismo que ocurrió cuando Taehyun pareció haber explicado algo, pero sus ojos estaban puestos sobre Jungkook a la distancia. Él todavía se lo quedó mirando como si fuese todo lo que quisiera hacer, y el hecho de que Jungkook tampoco le pudo apartar la mirada
A pesar de que ya no era él quien estaba hablando en ese momento, podía darte una idea de lo difícil que era para ellos disimular hasta ese momento. Taehyung estaba claramente nervioso por la intensidad con la que lo miraban, pero había algo más allá de su decisión a no moverse del lugar, por más que otros miembros estuviesen hablando. El juego de miradas que estaba compartiendo y las acciones que sus facciones no podían evitar revelar demostraban por qué en todos estos días Taekook estaba siendo cada vez más real. Porque lejos de que Jungkook estuviese mordiéndose los labios y parecía un accidente al mandar un beso que se pudo interpretar justo cuando pareció hacerlo otra vez, más pequeño e imperceptible, la forma en la que apretó una sonrisa que temía que se le escapara y la forma en la que continuó viendo a pesar de la distancia fue incluso más revelador. El hecho de que Jungkook fuese directo a flotar hacia Taehyung con los brazos extendidos con la única intención de atraparlo y probablemente hacer eso que había sido una insinuación tras otra durante todos estos días, solo hizo que Taehyung se pusiera tan nervioso que terminó empujando los labios de Jungkook con una sonrisa que terminó por soltar todo el aire que había guardado dentro. Jungkook salió primero porque el empuje iba a causar una risa en él, pero cuando Taehyung salió no pudo evitar reírse fuertemente por lo que había sucedido abajo, siendo que su nerviosismo había quedado evidente. Este momento terminó por exponerlo todo, no solo por la simpleza de su acción ni por la forma en la que tenía cierta intención, sino porque el momento había revelado algo que nos sorprendió a todos. Incluso si no lo creerías teniendo esto frente a tus ojos, el hecho de que Jungkook se quedara con los ojos puestos sobre Taehyung cuando éste se agachó a tomar el agua que iba a beber, el disimulo con el que Jungkook no pudo evitar llevar sus ojos hasta ese lugar y respirar más de lo normal, hasta que ya no lo tuvo frente a sus ojos, ni siquiera supo para dónde tenía que ir, y su sola intranquilidad al mirar una vez más a Taehyung me pareció una de las acciones más extrañas. Fuera de lo que esto pudiese significar, las acciones a veces hablaban más que las palabras, y si Jungkook no pudo evitar mirarlo con esa intensidad, eso solo podía dictaminar cuando siempre lo deseaba. Porque si hablamos de las miradas que hemos visto a lo largo de estos días, la que Taehyung le dio a Jungkook mientras lo encontraba lindamente distraído, fue lo que terminó sacudiendo su corazón, en una acción que nos hizo saber porque los besos que no se han dado y las insinuaciones de lo que ha pasado han revelado sin duda una verdad que cada día está más clara para quienes quieran verlo, siendo que la timidez con la que Jungkook se alejó cuando Taehyung lo tomó de la cintura y lo pegó a su cuerpo frente a miles de fans, nadie lo borró. Taehyung lo había hecho porque lo tenía frente a él. Jungkook estaba tan nervioso que terminó alejando su cara ante la proximidad y sonrió cuando ya no lo tuvo cerca, pero el hecho de que encontrara naturalmente un lugar en su cintura y no tuviera problema en sostenerlo ahí mismo, hizo que su reacción tuviera todo el sentido del mundo, porque lejos de incomodarse, lo encontró bastante sugerente hasta para su propio bien, siendo que esto no es algo que pudieran ignorar. La razón por la que Jungkook había alejado su cara de manera nerviosa realmente podría deberse a otra cosa, y aunque muchos decíamos que Taehyung pudo haber hecho un gesto de beso hacia él, la realidad es que cuando Taehyung lamió sus propios labios, aparentemente Jungkook siguió el gesto como una tentación, y por eso terminó poniéndose tan nervioso que se alejó, pero la reacción tan auténtica de Taehyung al haber causado algo en Jungkook por sus singulares movimientos, definitivamente hizo que la tensión se convirtiera en su perdición, porque a diferencia de lo que Jungkook había dicho sobre que mirar a los labios era coquetear, y su explicación ante la pregunta de Taehyung sobre cómo tenía que mirar, y él mismo tuvo la audacia de recitar cómo tenía que hacerlo para considerarlo un coqueteo, pero haciéndolo específicamente hacia Taehyung. Tiempo después, él definitivamente entendió cómo tenía que hacerlo, y su gracia al poner nervioso a Jungkook fue suficiente para que su expresión lo dijera todo, siendo que la forma en la que Jungkook tocó y apretó el muslo de Taehyung a su antojo, y poco le importó cómo podrían tomarlo quienes lo vieran. Esto definitivamente fue lo menos heterosexual que alguien podría observar, porque al pasarle la mano por el cuello y darle toda su atención, mientras ambos terminaban estrechando sus manos juntos, sus ojos no podían mentir. Han estado tan libres y felices que me es imposible no hablar sobre todo esto en un solo video, porque aunque muchos quieran ignorarlo, Taekook definitivamente siempre encontrará la manera de mostrarse su verdad, ya sea en palabras, tensiones o besos que no se han dado. Todo esto solo prueba lo evidente, que Taekook está listo para mostrarte cuánto se aman en realidad.